La entrevista. Bueno, vamos a hablar ahora de la economía que está en primeras páginas de los diarios de circulación nacional el día de hoy a propósito de los resultados económicos publicados por el Banco Central de Venezuela, Oscar García Mendoza. Bueno, además de ser el presidente del Banco Venezolano de Crédito, ustedes saben, forma parte del grupo de economistas que le ha dado muchísimo acento, no solo a advertir sobre lo que está ocurriendo, sino a tratar de corregir vía denuncias e incluso demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia, que finalmente no son respondidas, ¿no? Absolutamente ninguna. Nada. Déjame aclararte, yo no soy economista, yo lo que soy es abogado y banquero. Bueno, pero es gente de la economía, pues. Gente del mundo de la economía. Ahí están Orlando Ochoa, está también José Guerra. Víctor Ochoa, sí, José Guerra, Orlando Ochoa. Bueno, vamos a recoger para iniciar la conversación la declaración dada por SEDICE ayer. Recuerden que en el Tribunal Supremo de Justicia han decidido ratificar la prohibición de la campaña de Asoesfuerzo y de SEDICE, advirtiendo sobre la pérdida del derecho a la propiedad en Venezuela. Pero resulta que eso sucede de la mano temporal de la aplicación, por ejemplo, de la Ley de Tierras Urbanas, que ya prácticamente deja en abolición el derecho a la propiedad por uso, goce, disfrute y disposición, como dice la Constitución. Adelante, lo que se dice. La propiedad privada no solo está amenazada, ya se han concretado violaciones. ¿Cuánto dinero han invertido los venezolanos en todas esas barriadas que nosotros vemos, todo su sueldo en paredes, en techos, en infraestructura, y que de la noche a la mañana ellos vean que eso no abona absolutamente nada porque no es de ellos? Ese título hay que dárselo a ellos, no al Estado. El Estado no es un concesionario de uso, la propiedad es de cada uno de los venezolanos que la tiene. La última estocada, la Ley de Tierras Urbanas, aprobada en tiempo récord. La normativa no es contra los ricos, perjudica a dueños y a quienes aspiran a ser propietarios de algo. Significan una expropiación de los ahorros de los venezolanos. De un día para otro el Estado amanecerá mucho más grande, mucho más rico, cuando a través de todos estos instrumentos jurídicos se apodere de todas aquellas instrumentos, bienes, donde los venezolanos han invertido su vida. Existen otros flancos de ataques. Uno de ellos, la Ley de Propiedad Social. SEDICE desnudó las intenciones gubernamentales en una campaña publicitaria. La difusión quedó prohibida. La excusa legal es que supuestamente estamos atropellando a la mujer, cosa que todos sabemos que no es así, pues, y que estamos poniendo a la mujer en indefensión. Aquí lo que está es obviamente una clara acción para evitar que nosotros hablemos, para evitar que nosotros hagamos nuestra campaña. La medida no los paraliza, darán la pelea legal para seguir informando cuando la libertad y la propiedad estén en riesgo. María Elisa González, El Observador. Bueno, ¿y qué tenemos? Un cierre económico como este de caída, según los datos oficiales, de 2,4% en el segundo trimestre, pero si esto se recupera con confianza, ¿cómo va a haber confianza con todos estos ataques que están sufriendo las garantías básicas para la economía, como es la garantía de la propiedad? Y esa caída que menciona el Banco Central debió ser mucho mayor. Primero porque las cifras del Banco Central siempre son, vamos a decir, un poquito maquilladas por el propio Banco Central, pero después en la indicación de la caída en el sector privado de la economía es bastante peor, es 8.6 en la manufactura. Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que vamos en una caída libre, a pesar de que el Estado va disfrazando esa caída y los tiene extremadamente, bueno, les ha subido el nivel de mentira. Pues el Estado es un Estado muy mentiroso, los ministros son unos ministros muy mentirosos y están ahora tratando de acomodar algo que la gente está sintiendo. Pues ha caído muchísimo la venta de vehículos, ha caído muchísimo la venta de alimentos, ha caído muchísimo la obtención de servicios y entonces ya se está sintiendo en la economía general el grave efecto de esta pésima administración que se va a ir prolongando en el tiempo, porque esto no es una cuestión que es coyuntural y momentánea, como estaba diciendo uno de los ministros acá. Esto es una cosa que se prolonga en el tiempo, porque este gobierno es un gobierno comunista que está buscando abolir el sector privado de la economía, está buscando controlar todos los sectores de la economía y asumirlos él. Y esa es un mecanismo que impide la inversión, que impide el crecimiento, que impide la generación de empleo. A ver, tenemos que evaluar el siguiente escenario, el siguiente conjunto de cosas. Recordándoles a ustedes que estamos a la espera de nuevas medidas económicas que debe anunciar el gobierno, ¿no? Así lo han admitido desde el alto gobierno, eso debe venir por ahí.
No hay plata, le dijo el ministro Rodolfo Sanz, para garantizarle prestaciones ni pagos ni aspiraciones nuevas por vía de nuevos contratos colectivos a los trabajadores de las empresas básicas. ¿Por qué? Porque no hay plata, porque tenemos una crisis mundial. No ha habido plata para pagarle a la gente de PDVSA que fue despojada de sus empresas en Oriente y en el Occidente. No hay plata para absorber a todos los trabajadores que quedaron cesantes, y así lo han dicho, es que no hay plata para este asunto. No hay plata para pagarle a los acreedores extranjeros. Tenemos este escándalo del Brasil y la famosa carta que ha enviado Lula a Hugo Chávez, ¿no? 10.000 millones de dólares era hace 2 meses lo que tenía que desembolsar el gobierno para pagarle a quienes exportan hacia Venezuela, ya que somos un país netamente importador. No hay plata para darle a los bancos los 300 millones de dólares que le deben a fin de que puedan hacer frente a los compromisos con sus clientes, los tarjetavientes y todo eso en el exterior. No hay plata. Entonces, ¿qué? Si hay plata, porque hay los 50 millones de dólares que se le da a Antigua y Barbuda para que oculten las listas de Stanford, en donde deben hay muchos boliburgueses. Si hay plata, porque se le está dando 4 o 5 mil millones de dólares a Cuba, que somos nosotros el mayor acreedor de Cuba en estos momentos. Si hay plata, porque la República Dominicana, el 17% de su deuda externa es venezolana. Si hay plata, porque se le están regalando ambulancias y aviones a Bolivia. Si hay plata porque se le está regalando dinero a Nicaragua. Lo que pasa es que no hay plata para los venezolanos. Estamos frente a un gobierno que lo que está buscando es una dominación continental y está sacrificando para ello a los venezolanos más pobres y más necesitados. Así cuando uno ve, y yo lo he visto en los programas de televisión, a las parturientas que no tienen cupo en los hospitales, ¿con qué derecho se le está regalando 50 millones de dólares a Antigua? Y no hay nadie que reclame eso. No hay Contraloría General de la República, no hay Defensoría del Pueblo, no hay Fiscalía de la República que vea esas cosas. Es decir, nosotros estamos viviendo una situación extremadamente bizarra donde los venezolanos estamos en una situación de altísima indefensión, y esta situación no es una situación de este momento que es coyuntural y puntual. Esto va a ser muchísimo peor en el futuro. Es decir, esta caída del 2.4% del Producto Interno Bruto va a irse acentuando en el futuro. Lo que pasa es que el gobierno, como hace las cosas de una manera muy mentirosa, de una manera muy tramposa, las va a ir cambiando y tratando de suavizar y de decirle a la gente que no es así, porque hoy el ministro de Finanzas lo está diciendo, que la caída no fue tan grave. La caída es gravísima, la caída es de las peores caídas, porque estamos en un proceso de que los economistas llaman estanflación. Estamos teniendo caída en la producción, caída en el producto, pero con una gran inflación. Esa es la peor combinación que puede haber en economía. A todos los años nos están quitando a cada una persona, porque es un billete de 100 bolívares, y le cortan el 30% de ese billete todos los años. Todos los años tiene 30% menos, y eso viene así consecutivamente. Y además, con la caída del producto hay menos empleo, hay menos desarrollo, y lo que es peor es que no vivimos en un estado de derecho. Ahí cuando hicimos ciertas recomendaciones, quizás la primera que hemos debido decir es que lo más importante para poder vivir en sociedad es vivir en un estado de derecho. Y nosotros aquí en Venezuela no vivimos en un estado de derecho porque todos los poderes están unidos en el Estado, y es la decisión del presidente. ¿Cómo una persona puede decidir, por ejemplo, si no le compro más a Colombia? Es decir, todas las implicaciones que tiene un comercio de 7 mil millones, ¿cómo puede ser borrada por un señor que le dio una pataleta en un momento dado y cortó las relaciones con Colombia? Mientras tanto, estamos con sus amigos de Ecuador y de Brasil que vienen a mendigar aquí el pago, no a mendigar, pues vienen a pedir el pago de lo que se le dé, lo mismo que hizo Moratinos y España hace unas semanas, pues vinieron aquí a cobrar lo que se les debe. Entonces a los venezolanos nos van a exprimir y nos van a dejar como una mazorca, es decir, sin nada. Es decir, vamos a hacer verdaderamente el bagazo, y entonces vamos a sufrir esas consecuencias por mucho tiempo. Mientras tanto, teníamos unos ingresos petroleros que hemos podido utilizar en crear una gigantesca infraestructura, en educar a venezolanos, en tener verdaderamente un país distinto y mucho mejor de lo que tenemos en la Vamos a hacer una pausa. Es Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito. Las medidas por tomarse. Le caemos a eso. Se ha estado hablando de cómo reducir el impacto del dólar permuta en lo que es la inflación en Venezuela.
Venezuela, ya que, bueno, no le liquidan desde Cadivi los dólares oficiales a los importadores, y ahora sí es verdad que dependemos todos de los importadores porque producción no hay. Y hasta qué punto pudiéramos estar también a las puertas, por ejemplo, de nuevos impuestos, a las puertas del aumento del precio de la gasolina y otros asuntos que se han comentado. Con García Mendoza lo vamos a hablar al regreso de la pausa. Ya venimos. García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito. Por cierto, el Banco Venezolano de Crédito fue uno de los que primero habló con franqueza a sus clientes sobre la imposibilidad de hacerle frente a la carga que representa en dólares las tarjetas en el exterior. Han anunciado, no pese, aquí está, en el titular de hoy en el diario El Nacional, independientemente de que han admitido que tiene una deuda de 300 millones de dólares con los bancos, pues aquí está en el Universal la promesa: sancionarán a bancos que limiten uso de tarjeta. Bueno, ¿con qué decían en la casa, con qué se sienta la cucaracha? Sí, ¿no? el problema es el siguiente, es decir, los bancos, los clientes usan las tarjetas. Las tarjetas son reportadas por Visa y Mastercard a los bancos y los bancos le pagan inmediatamente y el banco le pide a Cadivi que los reembolse. Eso debía estar devuelto de Cadivi a los bancos en 2 o 3 días máximo. Ajá. Ahora Cadivi se dilata meses. Entonces eso va acumulando una deuda de los bancos, que es una deuda en dólares que tienen los bancos que no tienen por qué tenerla. Y como no les pagan, de una manera consistente se crea este problema. Pero bueno, volvemos al tema en general. Aquí una de las cosas de mayor ejemplo para ver cómo han pervertido el orden de las cosas en el país es que aquellos periodistas que fueron arrollados, golpeados, ahora son acusados por Chávez por incitadores, porque provocadores, como que se merecieran ser apaleados de la manera que fueron apaleados. Bueno, en esta oportunidad, los bancos que asumen deudas que no les pertenecen, ahora son sospechosos y el Ministerio de Comercio les dice, bueno, ojo, que te voy a sancionar. Sí, y los dólares de Cadivi, esos dólares de las tarjetas son unos dólares para los privilegiados, porque aquí la gente no se da cuenta de que quienes tienen acceso a esos dólares son un grupito pequeño de venezolanos, no los 27 o 28 millones de venezolanos que existen, porque son únicamente los venezolanos que tienen cupo para cartas de crédito, cupo de crédito en los bancos, para tarjetas de crédito, por más de 6 millones de bolívares, o 6.000 bolívares nuevos. O sea que son bolívares fuertes, son una cantidad muy limitada de personas. O sea que el gobierno está protegiendo, como lo hace siempre, a los privilegiados. Cuando tú hablabas hace poco de las medidas que quiere tomar el gobierno... Claro, pero los 27 millones sí dependen de los dólares que deberían estar contantes y sonantes y dispuestos para que haya azúcar, porque el azúcar es importada, para que haya carne, porque la carne es importada, para que haya leche, porque la leche es importada, y ahí hay unas tremendas demoras también que tienen molestos a los tipos en el exterior y quebrados a la gente dentro de Venezuela. Porque una de las cosas que no nos muestra el Banco Central son los índices de escasez. Los índices de escasez cada vez son mayores, cada vez hay menos productos, menos café, menos azúcar, menos harina de trigo y harina de pan, y todas esas cosas se van acumulando. Ahora, fue muy bueno que mencionara Oscar García Mendoza hace algunos instantes el perfil social. Cuando yo decía no hay plata aquí, no hay plata aquí, no hay plata aquí, es que no hay plata ahora, según dice el gobierno, para los venezolanos, pero desde que la ha habido. Más de 900.000 millones de dólares, no se nos puede olvidar, más de 900.000 millones de dólares. Y este rostro de lo social, del no puede ser, luz de la calle, oscuridad de la casa, tiene algunos nombres y algunos apellidos. Este es el caso de la señora Yemayá Salazar. Es una enfermera. No es precisamente una privilegiada, que resiente como empleada del materno infantil en el estado Vargas, el colmo de los colmos del estado de abandono en que están los asuntos sociales en los que dice el gobierno que ha invertido la plata. Escuchemos a Yemayá. Me preocupa enormemente la situación por la que estamos pasando ahorita aquí en la maternidad. Nosotros invitamos a quien sea a verla, pero el temor del gobierno es que no vean nada. Entonces yo no entiendo cómo se pueden mejorar unas cosas si no deja que la sociedad entre a ver cuál es el error. Nosotros tenemos un ministro de salud que de verdad no se ha preocupado por nada. Tenemos un director regional de salud aquí en Vargas, que esto no ha avanzado para nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando, señores? ¿A quién le echamos la culpa? Porque el gobierno se ha hartado en decir la cuarta. Perdimos la maternidad en la quinta. ¿A quién le echamos la culpa? Si la perdimos en la quinta.
¿Por qué no la tenemos? ¿Ah? Entonces no puede ser, señores. Nosotros no estamos peleando aquí porque sean verdes, porque sean rojos, porque sean nada, sino porque Vargas se tiene que hacer sentir. Porque ya basta que nos humillen, ya basta que nos traigan un caraqueño, que nos traigan uno del otro lado, como si nosotros no sentimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si aquí también hay, aquí tenemos 7 licenciadas sentadas sin hacer nada, ¿verdad? Y haciendo las funciones de nosotros. Entonces, ¿qué están ahorrando ustedes como gobierno? ¿Ah? Porque el director del materno titular trabaja aquí, pero tenemos otro puesto. Entonces, ¿por qué no decir los errores? ¿Por qué tener que vestirse de rojo y decir todo está bien? Todo no está bien, señores. Todo no está bien. No tenemos maternidad por falta de gobierno, por falta de ministro. Así de sencillo. Porque el ministro llega aquí a las 7 de la noche, cuando no estamos ninguno de los trabajadores. ¿Ah? A decir que nos están dotando. Si es verdad, vamos a aplaudirlo. Nos están dotando, pero ¿dónde van a poner los aparatos, señores? ¿En dónde? En donde ustedes quieran. ¿Por qué no nos ponen la maternidad como era? Los 2 módulos están destruidos. ¿Dónde van a meter las camas? ¿Ah? ¿Por qué engañar? ¿Por qué engañar? Vamos allá a ver que hay un poco de camas. No, no, esa no es la idea. La idea es que funcionemos. La idea es que reclamemos. La idea es que sepan que en Vargas hay gente con guáramo y sin miedo. Yemayá, queremos agradecer a Globovisión la cortesía de cedernos este material. Gracias, hermanos de Globovisión, porque esto es un documento. Oye, es que es patético. Y hablando en el área mía, que es el área de economía, la fuga de capitales más importante que ha habido en Venezuela es la fuga de capital intelectual. Es decir, no solamente el problema tienen de infraestructura los hospitales, sino que los médicos se han ido, que ahora no hay residentes, que ahora no hay internos en los hospitales, sí, que ahora no hay anestesiólogos. Hay un asunto claro aquí. Más allá de los 100.000 barriles diarios que damos de energía, petróleo, a Cuba, que luego revende en el mercado internacional, hay que recordar que nosotros estamos financiando uno de los negocios más terribles que llaman allá el internacionalismo, llaman en Cuba. Pero es el negocio de lucrarse Fidel Castro con el trabajo de sus profesionales en el exterior. Lo que decía la licenciada Yemayá, además reivindicando la calidad de la gente nuestra en los establecimientos de salud, nos tiene que obligar a recordar cuánto le cuesta cada uno de los médicos cubanos a Venezuela y cuánto de eso se queda allá en los bolsillos del dictador Fidel Castro. Y que además son unos pésimos médicos, porque cada vez que uno oye reporte de alguien que se trató con uno de estos médicos, uno se encuentra con que absolutamente no saben nada de medicina, que todas las recomendaciones, las recetas y las aplicaciones que hacen son malas. Ahora, regresando un poco a lo que tú me decías, a lo de las medidas. De las medidas. Estas medidas, todas son medidas confiscatorias. Es decir, el ministro de Finanzas no es sino un confiscador de medidas. Lo que debería ser la primera medida económica de un gobierno debe ser el establecimiento del Estado de Derecho. Y eso no lo va a hacer este gobierno, porque a este gobierno no le interesa el Estado de Derecho. Entonces las medidas van a tener que ver con impuestos de distintas formas, que es confiscar más dinero a más gente sin producir nada. Lo que la gente más se preocupa en estos días es con el precio del dólar permuta y empiezan a hablar de esas cosas. Y eso lo que es, son grandes guisos que vienen realizándose en este gobierno desde que este gobierno tiene el control de cambio probablemente desde antes. Ahorita lo que está pasando es que hay unas casas de guiso que están muy relacionadas con el gobierno, que reciben dólares, no se sabe de dónde, debe ser de alguna de las operadoras de PDVSA, alguna cosa, pero no se sabe dónde, y que la venden en el mercado a diferenciales en donde hacen unas enormes ganancias. Entonces, ellos quieren mantener este diferencial, esto que no quieran cambiar el dólar de 2.15 y ponerle otro precio, es porque en el medio hay una ganancia tan gigantesca y tan importante para toda esta gente que está en esta operación, que simplemente les es imposible hacerlo, porque el atractivo de las ganancias que tienen es gigantesco, ¿no? Y entonces hacen que se generen unas situaciones en el mercado terrible, cuando lo que debería haber, en lógica, es un cambio único
administrado por el Banco Central o administrado mejor por el mercado, así que entrara y saliera el dinero de una manera fluida, que no es lo que se hace ahora. Pero si se hiciera de esa manera, no hubiera guiso, y si no hay guiso, entonces no están contentos. Pero al margen del guiso hay necesidad de dinero. Hay necesidad de dinero porque ya que somos un país importador, y caramba, con una frescura lo dice, en declaraciones ayer Ali Rodríguez Araque decía, la condición de país rentista pues hace que nos inclinemos por el dispendio de recursos. Por favor, lo está diciendo el ministro de Finanzas de un gobierno que nos ha convertido en más rentistas que nunca y en más dependientes que nunca de las importaciones. Este asunto de los más de 10.000 millones de dólares que se le deben a los proveedores del exterior, de lo cual depende que haya líneas de crédito a posteriori, ¿no? ¿Cómo podrá ser enfrentado? Pagando. Pagando. Sí, pero... Tú sabes que los deudores o lloran o pagan. No hay otra alternativa. Hoy estaba en el periódico que decía que le están quitando unas licencias a General Motors porque no ha traído los vehículos. Pero si a la General Motors le están debiendo, no sé si 1.2, 1.5 millardos de dólares, hasta que no se los paguen, ellos no van a traer más vehículos, no van a ensamblar más vehículos. Lo mismo debe suceder con las otras ensambladoras. Entonces nosotros vamos a tener la industria más importante del país, la industria que más emplea en el país es la industria automotriz, paralizada totalmente, porque si no le dan los dólares se paraliza. Vamos a tener problemas con la industria farmacéutica. ¿A quién se le ocurre pensar que aquí podemos hacer el 95% de los productos farmacéuticos? Aquí yo no creo que podamos hacer ni bicarbonato de sodio. Aquí el país está verdaderamente colapsado en toda la parte farmacéutica porque simplemente lo ha ido botando a las farmacéuticas. Aquí y había ido creando poco a poco una industria farmacéutica de relativa importancia que ahora toda la enviamos al exterior. Entonces nosotros hemos destruido, el gobierno ha destruido la infraestructura industrial que había en el país, la infraestructura intelectual de los ingenieros y de los técnicos que manejaban esas industrias, y simplemente ahora nos estamos quedando con nada. Y lo que es peor es que la industria petrolera, que ha durado tanto porque estaba muy bien organizada y muy bien mantenida, cada vez está peor. Y las industrias que ha ido tomando el Estado, ahí vemos por ejemplo Sidor, que se les escapó a alguien que perdieron 400 millones de dólares, probablemente la pérdida mayor es que lo tomaron. La electricidad de Caracas está perdiendo dinero, las cementeras probablemente no están produciendo lo que dicen. Y ya todas esas empresas que ha tomado el Estado van a empezar a perder fortunas. Claro, como es un Estado socialista no le importa que pierdan, ¿no? Pero esos son unos efectos que vamos a sentir todos los venezolanos, porque en un momento dado no vamos a tener luz eléctrica, la gasolina va a escasear, vamos a tener problemas de todo tipo, y entonces nos vamos a convertir en un país en donde, por ejemplo, hay alumbrones, como sucede ahorita en República Dominicana. Alumbrones. Sí. Bueno, Óscar García Mendoza, muchísimas gracias. Encantado. Presidente del Banco Venezolano de Crédito, abogado economista. No es economista de profesión, pero bueno, saben, siempre ha estado tan activo junto con otros amigos economistas de esta casa, Ochoa, Guerra. El Tribunal Supremo de Justicia, por favor, respecto de la destrucción del Banco Central de Venezuela y el daño patrimonial al país, respondan. ¿Cuántos años tiene eso ya? Eso fue el 2005. Bueno, 2006 hicimos la demanda. 4 años esperando por una respuesta del Tribunal Supremo de Justicia. No se hagan los locos, no se hagan cómplices. Vamos a la pausa. Al regreso estaremos hablando con un trabajador petrolero. Es chavista el hombre. Pues resulta que aquí quieren arrodillar a todos, chavistas o no, a los pies de Rafael Ramírez. ¿Saben por qué? Porque Rafael Ramírez quiere una organización sindical que no le exija cumplir los beneficios a los trabajadores. ¿Saben por qué? Porque ya para los trabajadores plata no hay. Ya venimos.